Cuando Ilya cumplió 20 años, conoció a los padres de su prometida por primera vez. Ni siquiera podía imaginar que esta noche cambiaría para siempre su idea de la belleza femenina y la fuerza interior. Se llamaba Olga Viktorovna. Tenía 42 años. La madre de su novia era una mujer de la que era imposible apartar la vista, bien arreglada, elegante, con rasgos cincelados y una mirada sorprendentemente ligera, casi transparente. Era reservada, pero había algo atractivo en su manera de saludar a los invitados, servirte y hacer preguntas sencillas y cálidas. Ilya estaba confundido. Vino a conocer a la familia de la niña, pero su madre casi lo dejó sin palabras. «Adelante, Ilya. He oído mucho sobre ti», sonrió, mirándolo directamente a los ojos, sin coquetear, sin ambigüedades, pero con una calidez que lo dejó sin aliento. Entonces no le daba mucha importancia. Bueno, a veces le gustaba simplemente una mujer hermosa. Pero cuanto más tiempo permanecía en esta casa, más lo llenaba este sentimiento. Olga no solo era atractiva, era una auténtica mujer que no intentaba agradar, y eso era lo que la cautivaba. Tranquila, razonable, con una tristeza apenas perceptible en los ojos, siempre ordenada, incluso en casa. Ella no miraba a Ilya como a un hombre, pero se sorprendía cada vez más pensando que no se sentía atraído hacia ella por su cuerpo, sino por algo más profundo. La esposa de Ilya era 2 años mayor que él. A los 22 años, ella era enérgica, ambiciosa, vivía de su teléfono y de las redes sociales. A menudo se peleaba con él por nimiedades. Su matrimonio empezó tormentoso, pero al cabo de un año la relación empezó a desmoronarse. Ella se iba por las noches, se quedaba con sus amigos, ignoraba las conversaciones, e Ilya se quedaba cada vez más en casa de sus padres, ayudando a su suegro con las tareas del hogar o simplemente quedándose a cenar con el pretexto de que pasaría antes de que fuera demasiado tarde y preguntaría cómo iban las cosas. Su suegra lo trataba con calidez, siempre lo llamaba por su nombre y estaba interesada en cómo se sentía y cómo le iba en el trabajo. En respuesta, Olga Viktorovna fue estrictamente restringido, pero en su alma se sentía atraído hacia ella cada día más. Empezó a captar las entonaciones de su voz, los movimientos de sus manos, incluso la forma en que se ataba el delantal antes de servir el té. Lo volvió loco. No sabía cómo lidiar con sus sentimientos. El respeto y las ganas peleaban por dentro. A veces odiaba a sí mismo por siquiera pensar de esa manera, pero al mismo tiempo deseaba que ella simplemente le sonriera un poco más, le sostuviera la mirada o le tocara la mano accidentalmente. Se sentía como un adolescente enamorándose por primera vez, no de un compañero de clase, sino de una mujer cuya madurez era más atractiva que la de cualquier joven. Han pasado 5 años. La esposa cambió, se volvió más fría y pasaba cada vez más a menudo la noche con amigos. Su apartamento estaba tranquilo pero frío. Olga solo se volvió más bella. Ella no perdió su encanto. Al contrario, con el paso de los años su mirada se hizo más profunda, su voz más suave y su postura solo más recta. Todo sucedió inesperadamente. Un incidente cambió el curso de todo. Mi esposa recibió una llamada. Mi suegra olvidó su teléfono en el taxi. Correspondencia, contactos, notas, todo está ahí. Presa del pánico, empezó a llamar al taxista y acordó que llevaría el aparato a la estación. La dirección más cercana de Ilya estaba cerca, por lo que prometió verlo en media hora. El anciano conductor le entregó el teléfono con gratitud y reverencias. Ilya, sin dudarlo, pagó, le deseó suerte y se quedó en el porche. Luego presionó automáticamente el botón de bloqueo, la pantalla se iluminó y vio el título de la nota. Estaba de nuevo en esta casa. Ganó la curiosidad y la abrió. Las primeras líneas fueron: como una bofetada, no sé cuánto tiempo podré contenerme. Es joven, honesto y me mira como nadie me ha mirado desde hace mucho tiempo. Realmente me permito sentir. Se trataba de él, sin duda. Había descripciones de sus gestos, palabras e incluso frases que solo le decía a ella. Escribió que tenía miedo de destruir a la familia, que tenía miedo de sí misma, pero sobre todo tenía miedo de admitir que lo necesitaba. Se puso de pie, sostuvo este teléfono y sintió que le temblaban los dedos. Ambos lo sabían, pero ambos guardaron silencio. Ahora todo era diferente. Después de ese incidente con el teléfono, Ilya no pudo dormir durante varias noches. Las palabras que leyó en el cuaderno de su suegra quedaron grabadas en su cabeza como para siempre. Sabía que no eran solo fantasías ni pensamientos aleatorios. Ella realmente sentía lo mismo por ella. Pero, ¿cómo deberíamos comportarnos ahora? No se atrevió a decir una palabra.
Continuó viniendo, ya sea para ayudar con las tareas del hogar, para llevarse algo o simplemente para pasar por el camino. Todo parecía familiar. Pero cada conversación, cada mirada estaba llena de una tensión que ambos no podían evitar sentir. Olga Viktorovna permaneció tranquila, como siempre, pero sus ojos se detuvieron un poco más en él y su voz se suavizó cuando lo llamó por su nombre. A veces parecía que ella también vivía esperando que uno de ellos decidiera cruzar la línea. El motivo surgió de forma natural. Se acercaba el cumpleaños de su suegro y él y su esposa, según la tradición, se reunieron con toda la familia en casa de sus padres. Una gran cena, champán, ensaladas, risas, recuerdos. Todo es como siempre. Es como si el suegro estuviera de buen humor. Bromeaba diciendo que cada año se volvía más sabio, pero nadie se dio cuenta. La esposa de Ilya estaba enterrada en su teléfono, hojeando perezosamente su feed. E Ilya, como siempre, miró furtivamente a Olga Viktorovna, que estaba sentada frente a ella con un vestido azul oscuro con un elegante broche y un peinado ligero. Ella se veía genial. Después de cenar, su esposa fue a la cocina para ayudar a lavar los platos e Ilya fue al garaje para arreglar la cerradura de la puerta de entrada. Ilya permaneció en la mesa, al igual que Olga. Los dos estaban sentados en silencio, entre ellos platos con ensalada a medio comer, una vela y un cálido crepúsculo. «Tomemos una copa por el Brudersaft», dijo de repente, intentando hacerlo a modo de broma. Ella lo miró sorprendida, pero sonrió. «Hace mucho que no canto así, pero ¿por qué no?» Chocaron sus vasos, rieron y, inclinándose el uno hacia el otro, parecieron comprender al mismo tiempo que había llegado el momento. Ilya la besó con cuidado, lentamente, sin palabras. Olga no se apartó, le devolvió el beso. Ninguno de los dos supo cuánto duró ese momento. Un segundo, un minuto, una eternidad. Pero después, todo a mi alrededor cambió. Se volvió más silencioso, más profundo, más real. Quería decir algo, disculparse, explicar. Hilo, pero no tuve tiempo. Se escucharon pasos. El suegro regresó del garaje con herramientas y la habitual concentración en el rostro. Detrás de él estaba su esposa con platos. Regresaron a la mesa como si nada hubiera pasado, pero los ojos de Olga evitaban su mirada y el corazón de Ilya latía tan fuerte que parecía que todos podían oírlo. Después de este incidente, Ilya se volvió diferente. Por dentro, no podía quitarse ese beso de la cabeza. No lo atormentaba la culpa, sino más bien una ansiosa anticipación de lo que sucedería a continuación. Han pasado 2 días. Sabía que su suegro se iba al turno de noche y Olga se quedó sola. Todo el camino a casa, Ilya discutió consigo mismo, ir o no ir, qué decir, que si ella lo niega todo, dirá que fue un error, que él le inventó todo. Pero una vez que estuvo a la puerta de su casa, y ella abrió la puerta, no hubo vuelta atrás. Olga pareció sorprendida, pero no enojada. Llevaba un suéter y pantalones sencillos, tenía el cabello suelto, su rostro estaba tranquilo, pero había tensión en sus ojos. Ilya preguntó, «¿Qué pasó?» Él no se demoró, se acercó y la abrazó. Ella no se apartó. Desvió la mirada, guardó silencio y respiró profundamente. «¿Crees que estaba borracho?», preguntó en voz baja, todavía abrazándola. Ella no respondió de inmediato. «No», susurró. «Yo también lo recuerdo. Estoy enamorado de ti desde hace mucho tiempo y esto no es un juego, ni un impulso. Esto es lo que me mantiene a flote». Olga se estremeció, cerró los ojos y luego le devolvió el abrazo, con fuerza, durante un largo rato, como si tuviera miedo de soltarlo. Ilya se tomó su tiempo. Se sentaron en el sofá y hablaron de cómo se sentían. Estaba preocupada, tenía miedo de destruir a la familia, de ofender a su hija. Él guardó silencio, lo entendió, pero ya no había un no categórico en sus palabras. Solo hubo un silencioso no sé qué hacer. Entonces no cruzaron la frontera, no, pero ya no había la misma distancia entre ellos. El amor que habían ocultado durante años era ahora una llama abierta entre ellos. Todo lo que queda es entender si quemará todo a su alrededor o calentará a ambos. Desde aquella noche muchas cosas han cambiado en la casa de Olga Viktorovna. Ella e Ilya ya no se escondían de sí mismos. Ya no hubo eufemismos, insinuaciones o miradas ambiguas entre ellos. Pero exteriormente todo siguió como antes. Para todos, él era solo un yerno, bueno, educado y ahorrativo. Para ella, su yerno, que a veces le llevaba la compra, reparaba los enchufes y la llevaba a la tienda. Y solo cuando estuvieron solos en la cocina, en el pasillo,
En la puerta, el tiempo se detuvo. Ya no se tocaban, no se permitía ni siquiera toques fugaces. Las cosas se pusieron demasiado serias. Cualquier gesto podría tener consecuencias que cambiarán la vida. Olga fue cuidadosa, demasiado cuidadosa. Siguió alejándose, luego se llamó a sí misma y pidió venir, ayudar, simplemente hablar. A veces, Ilya se persuadía a sí mismo de que era necesario detener todo esto, que era imposible. Pero cada llamada que hacía, cada noche en la que preguntaba, ¿puedes estar allí?, tachó todas sus creencias. Un día, más cerca de diciembre, Olga lo llamó a última hora de la noche. Ilya, perdón, es tarde. ¿Podrías pasar? No preguntó por qué, simplemente vino. Lo recibió a la puerta con un abrigo, un gorro de punto y expresión cansada. Papá se va a pasar la noche mañana y yo me quedaré. Solo sé que es un riesgo, pero no quiero estar solo. Está bien, dijo, solo me quedaré si tú quieres. Ella no respondió, solo asintió. La casa estaba cálida, la cocina olía a mandarinas y canela y una vieja melodía sonaba silenciosamente en el tocadiscos. Bebieron té en silencio, miraron por la ventana. Allí empezó a nevar, fina, densa, como si el invierno abrazara la ciudad. Si todo hubiera sido diferente, dijo de repente, si no hubieras estado casado con mi hija, si nos hubiéramos conocido antes, ¿me habrías mirado? Él sonrió. Habría perdido la cabeza, como ahora. Ella miró hacia otro lado. Me temo que... Yo también, pero tengo más miedo de perderte. Cerró los ojos, como si dentro de ella se estuviera librando una batalla entre su mente y su corazón, y luego se acercó y se sentó a su lado, en silencio, sin palabras. Quédate, susurró. Solo quédate, no tengo suficiente calor. La noche estaba tranquila, yacían uno al lado del otro, cada uno con sus propios pensamientos. Nadie rompió el silencio, solo escuchaban la respiración del otro. Por la mañana, él se despertó primero, la observó dormir, una mujer tan tranquila y real, a quien amaba entonces a la edad de 20 años y todavía ama. Antes de irse, le dejó una nota. Estoy aquí y estaré siempre, pase lo que pase. Después de esa noche, Olga cambió. Había algo nuevo, alarmante, pero brillante en sus ojos. Ilya también se volvió diferente. Ya no había más sacudidas en él. Sabía que la amaba y sabía que no podía tacharlo ni fingir que no había sucedido. Una semana después, su propia esposa solicitó el divorcio. Ya no puedo más. Ilya, te has vuelto diferente, frío, distante. No discutió, no puso excusas, firmó los papeles en silencio. Cuando ella se fue, él se quedó largo rato junto a la ventana, sin moverse, dándose cuenta de que de ahora en adelante todo era real. Todo era como un adulto. Fue a Olga. Ella abrió la puerta y, al verlo, como si entendiera todo sin palabras, simplemente se acercó, lo abrazó y no lo soltó por un largo rato. Ahora estamos solos, susurró. Sí, pero esta es la primera vez honestamente. Ya no fingían, no se escondían. Su amor no estaba prohibido ni por el estatus, ni por la edad, ni por las expectativas de la sociedad, pero era real. Después del divorcio, Ilya no se fue. Permaneció en la misma ciudad, en la misma zona. Sorprendentemente, la separación de mi esposa transcurrió con tranquilidad, sin escenas, sin escándalos. Ella parecía estar esperando esto y, tal vez, lo había entendido todo hacía mucho tiempo, pero no se atrevió a decirlo antes. Durante mucho tiempo Olga no pudo creer que todo esto fuera real, que ahora no necesitaba ocultar su mirada, no necesitaba estremecerse ante las llamadas, que nadie vendría en el momento más inoportuno y haría preguntas innecesarias. Incluso le parecía que todo aquello era pasajero, como una primavera prolongada que pronto terminaría. Pero pasaron los días e Ilya seguía a su lado, no como un yerno, no como un invitado cualquiera, sino como el hombre que la había elegido. Por supuesto, hubo algunos chismes. La hija se fue al extranjero, no hizo preguntas innecesarias, pero al salir dijo fríamente, «Espero que ahora ambos estén felices». Ilya estaba preocupado, no quería arruinar la vida de nadie por su amor, pero Olga se calmó por primera vez. Durante demasiados años vivió reprimiendo sus sentimientos, jugando a ser una madre decente, una mujer ideal que no tiene derecho a amar. El turno del corazón ahora era simplemente ser ella misma. Empezaron todo desde cero, sin declaraciones ruidosas, sin estados ni papeles. Simplemente vivíamos juntos, horneábamos panqueques por la mañana,
Íbamos a las tiendas, veíamos películas antiguas, reíamos y, a veces, llorábamos sin motivo. A veces discutían como gente corriente, pero siempre lo sabían. Fuera de la puerta nadie tenía derecho a juzgar su amor. Un año después compraron una pequeña casa en las afueras de la ciudad, no muy lejos de ella, pero lo suficientemente apartada como para escuchar solo el viento y los pájaros por la mañana. Ilya construyó una glorieta, Olga plantó rosas. Saludaban los atardeceres como jóvenes y no contaban su edad, porque dentro de estos muros no había números, solo sentimientos. Ilya pensaba a menudo en cómo todo podría haber sido diferente, en lo fácil que era asustarse y no decidirse a perder. Pero ahora, al despertar junto a Olga, supo que había tomado la decisión correcta. Una fría tarde de diciembre, estaban sentados junto a la chimenea. Olga sostenía una taza de té en sus manos, envuelta en una suave manta. ¿Recuerdas cómo empezó todo? Preguntó de repente. Recuerdo cada detalle. Entonces eras muy joven y me sentí culpable. Pero ahora lo entiendo. Esto no es un error, es el destino, simplemente extraño, no estándar, pero real. Ilya sonrió. Y tuve miedo de mirarte por mucho tiempo. Pensé que de repente podrías darte cuenta de lo mucho que me gustas. Me di cuenta de inmediato. Se rió. Solo fingí que no entendía. Ambos rieron, ligeramente, en casa, como solo ríen los que sobrevivieron a la tormenta y permanecieron en el mismo barco. Con el tiempo, dejaron de hablar de ellos. La gente siempre habla al principio, luego se acostumbra y luego se olvida. Lo más importante fue que ellos mismos no olvidaron aquello por lo que lucharon, no se traicionaron, no se dieron por vencidos. Y pasaron los años. 7 años después de su primer beso, todavía vivían juntos, sin palabras en voz alta, pero con una luz cálida en los ojos cuando se miraban. Él la llamaba cariñosamente Olia. Ella la llamaba Iliusa. Y nadie en el mundo tenía derecho a decir que estaban equivocados, porque la felicidad no es lo que está bien. La felicidad es lo que es real.